Como nación nosotros queremos lo mejor para nuestro país, por lo tanto podemos levantar nuestro clamor al Señor con la plena certidumbre que Él nos va a escuchar y nos va a dar esas respuestas, esos ambientes, esas áreas de nuestra vida que necesitan estar mejoradas o ser mejores que como ahora las estamos viviendo. Me encontraba en mi hogar, en mi habitación, preocupado por los sufrimientos de las personas. La pandemia todavía estaba fuerte, la muerte, la enfermedad, los temores, la angustia, la preocupación por los seres amados era como el pan de cada día de toda la raza humana. Yo le preguntaba al Señor qué podemos hacer para que la iglesia, los líderes, seamos una respuesta genuina para tantas gentes que están enfrentándose a problemas, a dificultades, no solamente por la enfermedad misma, sino por las consecuencias, como por ejemplo los factores económicos que fueron fuertemente golpeados, los factores psíquicos que fueron muy afectados en la vida de las personas. Y el Señor me dio esa respuesta: regresa a Pentecostés. Cuando yo me pongo un poco teológico y pretendo discutir con Dios acerca de lo que Él me estaba diciendo, regresa a Pentecostés, me dice: tú no sabes lo que es Pentecostés. Yo le digo: Señor, yo sé que fue una experiencia hace 2000 años atrás en un lugar llamado Aposento Alto en la ciudad de Jerusalén. Y el Señor se fue concretamente y me explicó qué era realmente Pentecostés. Y me dijo: Pentecostés soy yo. Pentecostés soy yo, el deseoso de obrar en favor de las personas, traer en primer lugar salvación, vida eterna, pero también responderle a sus necesidades. Entonces esa es la primera respuesta que Dios me da sobre Pentecostés. Pentecostés soy yo. La segunda que el Señor me da es: Pentecostés es poder. Solamente analiza, me dice, cómo casi no hay obras de poder en la iglesia, en la congregación. Mi deseo, dice el Señor, es que la predicación del Evangelio fuera acompañada de grandes obras, como lo fue en la vida de Jesús, como la fue en la vida de los apóstoles. Pero hoy parecieran estar muy separados lo que es el poder del Señor obrando en favor del hombre y la predicación de la palabra. Tienen que encajar esos dos aspectos en la vida de mi iglesia. Y en tercer lugar me dice: Señor, Pentecostés es estar unánimes juntos y ustedes están grandemente separados, están desunidos y eso los vuelve débiles. Por lo tanto, me dice, tienen que buscar esa unidad que había el día de Pentecostés entre los 120 hombres y mujeres que estaban ahí. No todos pensaban igual, no todos tenían la misma raíz, sin embargo estaban unánimes juntos. Así que yo comprendí de mejor manera lo que Dios piensa que tenemos que hacer en este tiempo: regresar a la esencia de lo que es Pentecostés. Jesucristo dijo una palabra que a mí en lo personal toca profundamente mi corazón: no se enciende una luz para esconderla, se enciende una luz para ponerla y que alumbre a todo su entorno. La iglesia tiene que ser una luz. La iglesia tiene que tener una respuesta para los problemas de la raza humana. Y no encontrábamos respuesta para el problema de los homicidios, de los altos índices de homicidio que nos reconocían en el mundo como uno de los países más violentos sin que hubiese una guerra en nuestro territorio nacional. Eso nos desafió y por eso fue que instituimos este movimiento Tomando Mi Nación con dos columnas fuertes. La primera, la unidad del pueblo del Señor. Y segundo, orar. Es decir, oremos juntos para que Dios nos dé una respuesta. Como una conclusión muy hermosa, yo puedo decir en este momento: Dios ya nos respondió a lo que por 12 años le pedimos muchos pastores, muchas congregaciones en El Salvador, que nos diera un país lo más posible libre de violencia. Y ahora pues sí, estamos ya en ese tipo de país. Hay más territorio que conquistar, de acuerdo, pero ya no somos lo que éramos allá por el año 2010, un país ultraviolento. Ahora las personas pueden caminar con márgenes de seguridad muy importantes por cualquier parte de nuestro territorio nacional. Eso lo considero yo una de las grandes respuestas de Dios para Tomando Mi Nación. La otra gran respuesta es que en el año 2022 el centro de nuestra oración fue declarar muerta la pandemia COVID-19. En el mes de abril del año 2022, nosotros estábamos diciendo allá en el Museo Militar: declaramos muerta la pandemia COVID-19. En ese momento todavía
Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hablaba de diferentes derivados que venían del virus original, que todavía la raza humana estaba seriamente afectada. Pero ahora, en este año 2023, los gobernantes de la Tierra están declarando formal y oficialmente terminada la pandemia COVID-19 en sus países, como lo acaba de hacer, por ejemplo, el presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Por lo tanto, también damos como una respuesta de Dios a la temática de oración del año 2022, que clamamos por el final de la pandemia, y hoy podemos decir, la pandemia prácticamente está en los últimos estertores de su vida. Y ahora, en este año nos proyectamos a otro macro proyecto. Si usted se fija, Tomando Mi Nación se ha enfocado a proyectos macros, a proyectos enormes. La violencia en el país ya fue contestada. La pandemia COVID-19, sumamente destructiva, prácticamente está ya muerta. Y ahora nos lanzamos a otro macro proyecto, que es un avivamiento en nuestro querido país. Y si ya nos contestó dos, ¿por qué no habría de contestarnos la que en este año vamos a hacer? Un poderoso mover de Dios, un poderoso avivamiento, una visitación especial del Espíritu Santo a la iglesia aquí en El Salvador. El avivamiento comienza con un despertar. La palabra avivamiento significa la renovación de la vida espiritual. Y hay muchas áreas de la vida auténtica cristiana en la cual el cristiano de nuestro tiempo ha caído en deterioro. Lo puedo decir con toda franqueza. Un tema podría ser el tema del amor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Podemos ver cierta debilidad en este tipo de requisito, de mandamiento de Dios, cuando, por ejemplo, el cristiano con suma facilidad cambia la presencia de Dios por un acto de diversión. Podría ir tal vez un poquito más específico a decir cómo un partido de fútbol puede ocupar el espacio que le corresponde a Dios. Esa es una pérdida de terreno. Por lo tanto, eso necesita reavivarse, necesita volver a su verdadero nivel. La otra cara de la moneda del amor es lo que Jesús llama el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo podría preguntar en este momento, ¿a cuántas personas usted ama? Si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cómo el Señor nos mandará amar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? Ahí también tenemos un vacío muy importante, muy grande, y necesita avivamiento. No podemos hacer pacto con el pecado, porque la muerte de Jesús tenía como propósito la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. ¿Cómo podríamos volver a la esclavitud ignorando la gravedad del pecado? Pero la iglesia, por ejemplo, comete cierto tipo de pecados que como que no le da la importancia, no cree que sean pecados, ¿no? La mentira, la desobediencia. Pero si estudiamos la Biblia, nos vamos a encontrar con que grandes catástrofes vinieron a la raza humana como consecuencia, por ejemplo, de la desobediencia. Veamos el caso de Adán y Eva. Toda la raza humana cae porque ellos desobedecieron. No es que adulteraron, no es que mataron a nadie, no, es que desobedecieron una ordenanza divina. ¿Qué podemos ver en el Nuevo Testamento ya después del pacto, mejor dicho, después del derramamiento de la sangre de Jesús en el Monte Calvario? Un Ananías y una Zafira que son eliminados por mentir. ¿Ve? Entonces hay ciertos pecados que la iglesia como que ha hecho una componenda y los hace a un lado y dice, no, esto no es pecado, esto lo podemos hacer, pero sí es pecado delante de los ojos de Dios. Esa es una clara evidencia de que necesitamos avivamiento, necesitamos volver a la verdad, necesitamos una renovación de nuestra vida cristiana. Le vamos a pedir al Señor que el pastorado, los liderazgos y las congregaciones mismas seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuál es la verdad de Dios para este tiempo? Es una verdad eterna, pero ¿cómo saberla aplicar en nuestro tiempo? Yo personalmente creo que Dios está preparando a la iglesia gloriosa que Cristo se va a llevar cuando Él venga precisamente a recoger a su pueblo. Que haya sensibilidad,
que no cerremos los oídos a la voz del Espíritu Santo, sino por el contrario, nuestros corazones se dispongan, los pastores puedan mover sus congregaciones en el sentido de lo que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a cada pastor, a cada liderazgo. En segundo lugar, queremos orar para que el Señor derrote esas fuerzas que cada vez las vemos más presentes en las sociedades del mundo, de las fuerzas adversarias a Dios, que también son adversarias a nosotros. Estamos viendo una proliferación del satanismo en todas sus ramificaciones. Estamos viendo mucha exuberancia, estamos viendo mucha frecuencia, mucha presión de las fuerzas satánicas en la vida de una sociedad. Se está hablando pues de movimientos satánicos que están programando incluso reuniones al día, en el día, horas de la mañana, no importa que los vean, ellos van a llamar para que la gente acepte que Satanás es quien tiene una respuesta para el ser humano. Entonces vamos a orar mucho en ese sentido. También es muy importante que oremos por las necesidades de salud de la población, tanto cristiana evangélica como del pueblo en general. Hemos visto en los últimos años una proliferación muy intensa de diferentes tipos de enfermedades. Incluso la famosa pandemia COVID-19 ha dejado secuelas. De repente tenemos malestares y la ciencia aparece por ahí y dice, esto es consecuencia de la pandemia. Tenemos otros virus, otras bacterias que también están haciendo mucho daño, y vamos a orar en términos generales por la salud del pueblo salvadoreño. Vamos a orar por el bienestar de la juventud, para que no se corrompa, que sigan las buenas instrucciones que tanto la iglesia como sus padres habrán de darle. Esas van a ser nuestros principales objetivos de oración. El 21, 22 y 23 del mes de abril. El 21 es volcarnos a las calles. Van a haber pastores que ya están designados, que van a volar, van a andar en avionetas, sobrevolando todo el territorio nacional, orando para que Dios derrame un poderoso avivamiento sobre nuestro querido país y otras necesidades que son propias de nuestra gente. Luego también habrá oración por las aguas. Ya están lanchas preparadas, las congregaciones que van a ir en las lanchas a orar por las aguas. Esto es muy importante. Las aguas de nuestro país están contaminadas, mucha gente vive del producto de la pesca, otros se necesita orar porque no tienen ese líquido tan necesario. Por lo tanto, vamos a estar también orando por las aguas. Y luego por tierra pues será un movimiento. Oraremos por algunos lugares emblemáticos del gobierno, oraremos por los mercados para que los productos de la canasta básica no falten en la mesa de cada salvadoreño. Estaremos orando también en las escuelas, aunque sea desde la acera, como ¿verdad? Fuera de la escuela, pero orando, clamando, buscando el poder de Dios para los niños, para que estos sigan buenos consejos, para que tengan una vida sana y no se vayan a perder, como ya tenemos la experiencia que muchas generaciones pasadas se nos perdieron. Entonces ese va a ser el primer día. El segundo día, más que todo nos vamos a centrar en la concentración en lo que ahora se llama el Museo Militar. Antes se le llamaba Cuartel El Zapote. Esto queda acá en San Jacinto, muy cerca donde estaba antes el Zoológico Nacional. Ahí nos vamos a reunir pastores de todas las denominaciones, congregaciones de todo el país, todo el que quiera llegar, todo el que quiera tener comunión unos con otros, pero sobre todo presentarnos como pueblo delante del Señor. Todos tienen las puertas abiertas, no hay que pagar ni un tan solo centavo. La idea es que estemos juntos orando, clamando para lo que será el centro de nuestras oraciones en estos 3 días tomando dominación, buscar un glorioso avivamiento para nuestro querido país y que redunde también más allá de las fronteras del mismo. Así es que esa será la actividad para el segundo día. Y el tercer día, lo que le pedimos es que cada pastor en los cultos, como es día domingo, habrán cultos por todo El Salvador, que en el culto del día domingo el pastor aparte 5 minutos para pedirle a Dios por el avivamiento aquí en nuestro país. Estoy seguro que Dios nos va a dar una grande y hermosa respuesta en ese campo también.